Buenos días, amados hermanos. Vamos a empezar nuestro tiempo encomendándonos al Señor, a su palabra, a su espíritu, y pidiendo de su bendición. Señor y Dios, te alabamos, Señor, te damos gracias por darnos una oportunidad de venir a este lugar, Señor, a este recinto, que no es un lugar sagrado porque tenga paredes especiales, porque tenga un piso especial, pero Señor, aquí se reúne tu iglesia y donde nosotros estamos, tú estás en medio nuestro. Señor, estamos aquí delante de ti, deseosos de aprender de tu palabra, estudiando nuestro catecismo y pidiéndote que nos ayudes a comprender mejor tus mandamientos. Bendícenos, Dios del cielo, por favor, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, vamos a continuar hoy el estudio de los 10 mandamientos. Ya nos adentramos en el estudio de los 10 mandamientos y hoy vamos a estar tratando el primero de ellos. Obviamente, un mandamiento por cada domingo. Vamos a Éxodo 20. Vamos a leer Éxodo 20 desde el versículo 1 al versículo 4. Perdón, al versículo 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese sería el prefacio. Y viene el primer mandamiento: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sencilla primera pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento? Pues el que acabamos de leer. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiero recordar unas cositas a modo de introducción. Primero, que cada mandamiento, hermanos, ustedes deben tener esto siempre presente en el estudio de los 10 mandamientos. Cada mandamiento tiene un aspecto positivo, es decir, algo que tenemos que hacer, y un aspecto negativo, es decir, una prohibición. Nosotros leemos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Eso es positivo o es negativo? Así como está tal cual expresado. No. Negativo. Lo tomamos no podemos. Pero tiene también un elemento positivo, que ahorita lo vamos a analizar. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué se dice eso si sencillamente dice no tendrás dioses? Porque número 2, eso se debe a que los 10 mandamientos, ya lo habíamos visto, es un resumen de la ley moral de Dios, pero no la ley moral misma. Los 10 mandamientos expresan la ley moral de Dios de una manera resumida, pero la ley moral de Dios es mucho más grande que lo que literalmente dicen los 10 mandamientos. ¿Me hago entender? La ley moral, hermanos, es el estándar de Dios, de qué es lo bueno, qué es lo malo. Esa moral fue resumida en los 10 mandamientos, pero no detallada. Por ejemplo, obviamente es moral, es un aspecto moral, la homosexualidad. Ser o no homosexual, eso es un elemento moral. ¿Dónde está eso en los 10 mandamientos? Pues explícitamente no está, pero lo expresa el mandamiento de no adulterarás. Ese mandamiento expresaría ese elemento moral de la sexualidad, y de ahí entonces entenderíamos todos los pecados sexuales. Y recordemos que desde que empezamos la sección de los 10 mandamientos, vamos a cambiar un poquitico la dinámica que hasta ahora hemos tratado en el estudio del catecismo. Siempre nos quedamos en una pregunta y hacíamos el teodevocional, elementos teológicos de experiencia y oración, pero digamos que todo eso ya nos los hizo los autores del catecismo. O sea, ellos nos dicen aquí la primera pregunta que estamos viendo, y lo que va a ser la 51, 52 y 53 es una explicación de esa. Es lo que nosotros estamos haciendo de teología y experiencia.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuáles son los aspectos teológicos y de aplicación de eso? Bueno, eso es lo que va a ser la pregunta 51, 52 y 53. Y de hecho, si tienen el catecismo en la mano, noten que es la misma dinámica para todas las preguntas. Primero, ¿cuál es el mandamiento? ¿Qué es lo que se prohíbe? ¿Qué es lo que se demanda positivamente? Y algún otro tratamiento particular según el mandamiento lo permita. Entonces, habiendo dicho todo eso, vamos ahora sí a la pregunta 51, a empezar a explicarlo. ¿Qué se demanda en el primer mandamiento? Esto sería lo positivo. El primer mandamiento demanda de nosotros que conozcamos y reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero y que es nuestro Dios y que lo adoremos y le glorifiquemos como corresponden. Noten todo, hermanos, noten todo lo que hay aquí. No tendrás dioses ajenos delante de mí implica mucho más que yo no tengo otro Dios. Dios es mi único Dios. Yo solo creo en Dios, no, implica otras cosas más, demanda más, reconocer, adorarle, saber que es nuestro, glorificarle. Vamos a analizar eso, vamos a detenernos un poquito más. Como les digo, miren, teología y experiencia, tratamos los dos aspectos al mismo tiempo. Número 1, el mandamiento nos lleva al conocimiento del Dios verdadero. Este primer mandamiento nos demanda a nosotros no simplemente saber que hay un Dios, sino conocer más a Dios. El primer mandamiento nos está demandando que nosotros tenemos que esforzarnos en nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, en conocer más y más a Dios. Así que yo no simplemente cumplo el primer mandamiento cuando yo solamente sé que Dios es Dios y ya. Cuando yo no sigo a Alá, cuando yo no sigo a Mahoma, yo cumplo el primer mandamiento, momento. Pero es que el primer mandamiento demanda el conocimiento de Dios. Número 2, entender este mandamiento es entender que Dios es nuestro Dios. Estoy haciendo énfasis en esta palabrita que nos coloca el catecismo aquí. Que lo reconozcamos como el único Dios verdadero y que es nuestro Dios. No simplemente que Dios está por allá, no simplemente que Él creó el mundo, sino que Él es mi Dios. Tengo que reconocerlo como mi Dios. Y como mi Dios obviamente demanda de mí. Número 3, todo esto implica entonces dar la adoración debida a Dios. Si tengo que conocerlo y reconocerlo como mi Dios, por tanto, toda mi vida debe ser una vida de adoración a Dios, pero una adoración de vida. Y quiero que me acompañen a esos pasajes que están ahí. Vamos a visitar esos textos. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvelo con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña todos los corazones y entiende todo designio de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, pero si lo dejares, Él te desechará para siempre. Noten cómo David entonces está cumpliendo el primer mandamiento porque le está diciendo a Salomón su hijo, conoce al Señor. Ese es el aspecto positivo. Conoce al Señor. No simplemente le dice asegúrate de que no tengas otro Dios. No, le dice conoce al Señor. Siguiente pasaje, Mateo 4:10. Yo se los muestro aquí en la pantalla. Cuando el Señor Jesucristo está teniendo las tentaciones de Satanás, le dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y le servirás. ¿Notan lo positivo?
no tendrás otros dioses, entonces a Él debes adorar, a Él debes servirle. No, yo no soy ateo, yo creo que Dios existe, muy bien, pero entonces tienes que adorarlo y tienes que servirlo. Eso es el primer mandamiento. Y el Salmo 29:2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad, pero la clave está en la primera línea: la gloria debida a su nombre. Que Dios exista, que sea tan glorioso, perdón, tan glorioso, tan poderoso, me implica adorarlo. Ok, voy a adorar a Dios, pero espérate, adóralo como es debido a su nombre. O sea que no es una adoración por salir, no es una adoración indiferente, es una adoración debida a la gloria del Señor. Todo eso entonces demanda el primer mandamiento. Punto número 4. El primer mandamiento se trata del objeto de la adoración. Ojo aquí, le quiero dar como una pequeña herramienta para entender un poquitico el corazón de cada uno de los primeros 4 mandamientos. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces nos habla del objeto de nuestra adoración. ¿A quién debemos adorar? Segundo mandamiento: no te harás imagen de Dios. Eso nos habla de qué. Primero del objeto, segundo de los medios de la adoración. ¿A través de qué vamos a adorar a Dios? No lo podemos adorar a través de imágenes. Tenemos que adorarlo como Él lo regula. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso nos habla de qué? Del modo, con qué corazón, santamente. Entonces, adoramos a Dios, primer mandamiento, a través de lo que Él pide, con un modo santo. Y cuarto mandamiento: el día de la adoración o el momento de la adoración. Los 4 primeros mandamientos están regulando nuestra adoración: el objeto, los medios, el modo y el momento. Hemos de adorar a Dios como Él lo pide, con una actitud santa, y el día que Él lo regula. Esos son los 4 primeros mandamientos. Entonces, el primero se trata del objeto de nuestra adoración. Muy bien, sigámonos moviendo ahora a la pregunta número 52. ¿Qué se prohíbe en el primer mandamiento? Ahorita, ¿qué nos habló? ¿De lo positivo o de lo negativo? Lo positivo, ¿qué nos demanda? Ahora sí vamos a lo que más fácil percibimos, lo que se prohíbe, ese no. ¿Qué se prohíbe? Respuesta: el primer mandamiento prohíbe negar o no adorar y no glorificar al Dios verdadero como Dios y como nuestro Dios, y dar esa adoración y gloria a algún otro, la cual es debida solo a Él. Otra vez, la leo. El primer mandamiento prohíbe negar o no adorar y no glorificar al Dios verdadero como Dios y como nuestro Dios, y dar esa adoración y gloria a algún otro, la cual es debida solo a Él. Anotemos los aspectos interesantes aquí. Número 1. El ateísmo, entonces, es un quebrantamiento del primer mandamiento. Vamos a ese salmo. Vayan al Salmo 14. Salmo 14:1. Dice, alguien que lo lea, por favor. ¿Quién es el que dice que no hay un Dios? El ateo, dice la Biblia, el necio. El científico, el que sabe mucho, no, el necio. Es que hay que ser muy necio, hay que ser muy bruto
para negar que Dios existe. Así lo pone la Biblia. La Biblia no dice, es que Dios es para los indoctos, para los religiosos, los científicos, los estudiados, los inteligentes, los de universidades. Esos son los ateos, ¿no? Esos son los necios, los brutos. Hay que ser muy bruto para negar a Dios. Entonces ese ateísmo es un quebrantamiento porque, miren la parte de la respuesta que se está sustentando aquí. El primer mandamiento prohíbe negar. Tan pronto se niega a Dios, se quebranta el primer mandamiento. ¿Por qué? Más que todo listo, lo niegan, eso está mal. Pero échenle un poquito de cabeza. ¿Por qué el ateo termina quebrantando el no tener otro Dios? ¿Por qué más exactamente? Él niega a Dios. Y finalmente termina teniendo un Dios. ¿Quién? Él mismo. El Dios de los ateos es ellos mismos. Ellos tienen una guerra casada contra otro Dios. O ellos son Dios, o Dios es Dios. Eso es el ateísmo. Es una guerra contra otro Dios. El Dios verdadero. Entonces el ateo incumple el primer mandamiento porque al negarlo, él es el que se proclama como Dios. Él es el que establece cuáles son las normas. Él es el que establece cómo se creó el mundo. Él es el que establece todo. Si tú sacas a Dios de la ecuación, tú eres Dios. Número 2. Es pecado no adorar y glorificar a Dios como nuestro Dios. Vamos a Romanos 1. Importante pasaje en esta discusión. Y nos quedamos ahí para el otro punto que también está en Romanos. Es pecado no adorar a Dios como nuestro Dios. Dice Romanos 1:21. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Noten dónde está el pecado aquí. ¿Dónde Romanos 1:21 nos está mostrando el pecado? En que ellos conocieron a Dios. Ellos supieron algo de Dios, pero no lo glorificaron como a Dios. Ellos se envanecieron. Ellos no le dieron gracias, no adoraron a Dios como su Dios, sino que en su necio corazón, en lo bruto de su corazón, terminan adorando a otras cosas. Terminan quitándole la gloria a Dios y dando esa gloria a algo más. Ahí está el pecado. Ahí se incumple el primer mandamiento. ¿Y dónde? Bueno, unas líneas atrás, ¿dónde ellos conocieron a Dios? ¿Dónde todo el mundo conoce algo de Dios? ¿A través de qué? De la creación, muy bien. En vez de haber reconocido que había un Dios y buscar de ese Dios, terminan tergiversando la imagen del Señor. Y el siguiente punto dice, se prohíbe dar tu devoción a otra cosa o ser que no sea Dios. Mi amado, más explícitamente, de nosotros nos queda más fácil eso, ¿no? La letra, no tendrás otros dioses. Bueno, ahí se nos está prohibiendo dar la devoción, yo no le quise poner la adoración, para que lo entendiéramos más personal. La devoción a otra cosa que no sea Dios. Dinero, cónyuge, trabajo, etcétera. Porque quebrantamos el primer mandamiento cuando algo que no es Dios empieza a tener toda nuestra pasión, toda nuestra entrega, todos nuestros pensamientos. Amados, eso es idolatría. Eso es idolatría. ¿Dios nos da el dinero para que lo disfrutemos? Claro que sí. ¿Hay que trabajar para conseguir el dinerito? Claro que sí. Y si se me da la oportunidad de ganar más, me esforzaré. ¡Qué bueno! Dios nos da el trabajo. Tenemos que hacer nuestro trabajo bien, tenemos que cumplir nuestro horario, tenemos que estudiar para poder ascender en la empresa, eso está muy bien. Dios nos da un cónyuge para que lo amemos, para que seamos felices, para que lo glorifiquemos, etcétera, etcétera, bien.
Pero nada de eso puede ocupar todo nuestro corazón, nuestra devoción. Si nosotros estamos dispuestos a, para utilizar un término más coloquial, a matar por nuestro cónyuge, por dinero, por trabajo y no por Dios, ahí hay idolatría. Ahí hay idolatría. Si yo por el trabajo sí le puedo madrugar al jefe 4 de la mañana, pero por orar, por buscar del Señor, por el culto a las 9 de la mañana yo no puedo, entonces ahí hay idolatría. Porque por plata sí madrugo, pero por Dios no madrugo. Si por mi cónyuge yo niego al Señor, por fin tener a mi esposo, a mi esposa contenta, yo me voy en contra del Señor y de sus mandamientos, ahí hay idolatría. Entonces sí corremos el peligro de la idolatría, amados. Vamos a esos textos. Bueno, estábamos en Romanos 1, les dije que seguíamos ahí en el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus cuerpos entre sí, los cuales cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Dos cositas para anotar en este texto. Cuando uno empieza negando a Dios, Dios lo entrega a toda clase de inmundicia. Miren el homosexualismo, por ejemplo, porque aquí en este pasaje se considera, más adelante dice, para entregarse hombre con hombre, mujer con mujer, haciendo cosas deshonrosas, etcétera. La persona llega allá porque niega a Dios. Una de las consecuencias de negar a Dios es caer en el homosexualismo, toda clase de inmoralidad. Pero más enfáticamente, lo que nos dice en el versículo 25, dice que honrando y sirviendo a las criaturas antes que el Creador. Esto es lo que el pastor Sergio llamaría el amor desproporcionado hacia la criatura, o el amor criaturesco, dice él. Cuando nosotros a las cosas que Dios creó, las amamos más que a Él. Eso es idolatría. Y precisamente en relación con el dinero dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amados, este texto, en el caso particular del dinero, es muy enfático y muy, ¿cómo se le dice? Bueno, o es o no es, o sí o no. No es que uno puede, no, yo sí le sirvo a las riquezas y ahí tengo también a Dios. Hay 60-40 estoy. No, es que o es uno o es lo otro. Ese es el punto del Señor. Si uno le está sirviendo a las riquezas, uno no puede decir, no, es que sí, bueno, sí, lo acepto. Tengo idolatría con el dinero, pero Dios también es mi Dios. Él también está ahí. No, el punto del pasaje es, si tú le sirves a Dios, tú no le estás sirviendo a las riquezas. Y si tú le estás sirviendo a las riquezas, tú no le estás sirviendo a Dios. No puedes tener los dos señores. Ese es el punto. No los puedes tener. Siempre vas a amar más al uno que al otro. Y eso es idolatría. Eso es idolatría. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Por cierto, la palabra riquezas aquí es Mamón, el dios Mamón. O sea que se está presentando las riquezas como un dios. Es un dios. Y por las riquezas entonces yo me esfuerzo, yo pienso, yo invierto para poder obtener más de ese Dios. Pero hermano, mira, cómprate este libro. Uy, no, está muy caro. Hermano, madruga un poquitico. No. Hermano, ven, únete a esta reunión. Uy, no. Pero mira, para conseguir más dinero, haz esto, haz aquello. Claro, de una. Ahí soy. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mamón, Dios Mamón. Ese es el Dios de la riqueza. Dios Mamón.
Bien, pregunta 53. Ya con esta pregunta se termina de explicar el primer mandamiento. ¿Qué se nos enseña especialmente con estas palabras? Delante de mí, en el primer mandamiento. Pequeña pausa. Miren en sus Biblias, vamos a Éxodo 20. Solo por explicar un poquito la dinámica del catecismo. Hay un particular en los 10 mandamientos, y es que los 5 primeros, no solo tienen el mandamiento, sino que tienen alguna expresión adicional. O sea, Dios no nos dice solo, no tendrás dioses, sino ajenos. Dios no nos dice solamente, no tendrás dioses ajenos. Eso sería una idea completa, pero agregó delante de mí. En el segundo mandamiento no simplemente nos dijo, no te hagas imagen de mí, sino que nos habló de yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad, etcétera, etcétera. En el tercer mandamiento nos dice que no tomaremos, no simplemente nos dice no tomemos el nombre de Dios en vano, sino que nos habla de no tendrá por inocente, o sea, como que le da una sentencia adicional. Y el cuarto mandamiento sigue haciendo lo mismo. No solo nos dice guarda el día de reposo, sino que agrega porque en 6 días hizo Jehová, da toda una explicación. Y el quinto mandamiento no simplemente nos dice honra a padre y madre, sino que también nos dice para que te vaya bien, para que tengas larga vida, o sea que tiene una promesa. Ya de ahí en adelante los mandamientos sí solo se quedan en sentencias breves. Entonces estos primeros mandamientos van a tener esa expresión, esa explicación adicional que la palabra de Dios nos hace. Y en este caso la explicación adicional es la sentencia o la frasecita delante de mí. ¿Qué implica eso? ¿Por qué Dios agregó eso? Respuesta. Estas palabras delante de mí en el primer mandamiento nos enseñan que Dios, quien ve todas las cosas, toma nota de y le desagrada mucho el pecado de tener cualquier otro Dios. Vamos a analizarlo más. Número 1. Es imposible tener otro Dios a espaldas de Dios. Nuestra idolatría es siempre delante de Él. Ese es el punto aquí. Dios nos pudo dejar el mandamiento, no tengas dioses ajenos. Pero al decir delante de mí, es como si Dios nos estuviera recalcando, yo siempre me estoy dando cuenta. Toda idolatría es delante de mí. No es cierto que podemos tener actos idolátricos a espaldas del Señor. Él siempre está presente porque, como lo dice el número 2, Él es celoso de su gloria y por eso le desagrada. Vamos a Isaías 42. Vayan en sus Biblias a Isaías 42. Una dama que lo lea. Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre. Y dice, yo no le voy a dar a otro. Eso es mío. A nadie se lo va a dar. Por ahí hay otros textos donde él nos dice, yo soy celoso. Miren, la persona más preocupada por la gloria de Dios es Dios mismo. Entiendan eso. La persona más preocupada por la gloria de Dios es Dios mismo. Y alguien me pudiera decir, pero eso suena como egocéntrico. Eso suena como vanidoso, como narcisista. No. Porque fuera narcisista si hubiera algo más a lo que Dios pudiera apelar. Fuera egocéntrico si hubiera algo más a lo que Dios apelar y entonces Él prefiere apelarse a sí mismo. Nuestro amor por nuestra propia gloria es egocéntrico porque hay algo mayor a lo que deberíamos apelar. Pero en vez de apelar a eso, apelo a mí. Pero Dios no tiene más nada glorioso que amar, sino su propia gloria. Si Él no amara su gloria, entonces otra cosa estaría amando. Y Dios entonces sería pecador.
pero como su gloria es lo más hermoso que hay y no hay más nada que amar, entonces él ama su propia gloria y él no se la va a dar a nadie se la va a dar. Y finalmente, como el Dios omnipresente se entera de nuestra idolatría. Y quiero que vayamos a Ezequiel 8. Y hermanos, aquí en Ezequiel 8 vamos a leer algo del templo. Algo de... Permíteme lo explico y ya luego lo leo para que aterricemos la idea. En Ezequiel 8, desde el versículo 5 en adelante, lo que estaba pasando con los judíos, los sacerdotes, es que ellos en el mismo templo habían metido idolatría y como que habían cerrado una puerta y otra puerta y otra puerta y ya tenían sus ídolos, como queriendo decir, Dios no se entera. Eso está bien guardadito. Y vamos a ver que Dios sí se entera. Pero yo quisiera, amados, que al mismo tiempo fuéramos sensibles en el Espíritu Santo a que entonces Dios no entra en el templo físico, una pared, sino Dios entrando en tu corazón. Que Dios dijera, como le hace aquí a Ezequiel, ven, te voy a mostrar y empieza Dios a abrir tu corazón. Mira aquí tu ídolo, mira ese otro ídolo, mira ese otro ídolo que tienes. ¿Cómo va a pasar aquí? Piensen en, eso traigámoslo aquí ahora. Miren, Ezequiel 8:5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y he aquí que al norte, junto a la puerta del altar, estaba aquella imagen del celo en la entrada. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí un agujero en la pared, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una entrada. Y me dijo, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda figura de reptiles y animales abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban grabados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban de pie 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, estaba en pie en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía el aroma de una nube de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Lo notan ahí oculto. Cada uno en la cámara de sus imágenes pintadas. Porque dicen ellos, Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me metió en el atrio interior, noten cómo entra, ¿no? Interior de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre el pórtico y el altar, como unos 25 hombres, vueltas sus espaldas hacia el templo de Jehová y sus rostros al oriente, y se postraban al oriente hacia el nacimiento del sol. Miren, están dándole la espalda al Señor, pero el pecado es delante del Señor. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después de llenar la tierra de violencia, volvieron a provocarme, y aquí que ellos ponen la rama de la vid a sus narices. Pues también yo actuaré en mi furor, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los oiré. En la misma casa del Señor. Y repito, solo por efectos de aplicación, ¿cómo Dios va entrando? Ven, te voy a abrir más. Mira aquí dentro. Mira lo que tienen guardadito. Mira, me dan la espalda a mí y se miran para el otro lado, como que yo no me doy cuenta. Y Dios se da cuenta. Amado, imagínate que no es el templo, imagínate que es tu propio corazón. Y que Dios te dijera, ven, te voy a mostrar unas abominaciones que tú tienes. Mira en ese corazón, mira ese ídolo, mira aquel ídolo. El Señor ve nuestros ídolos, amados hermanos.
Vamos a terminar entonces en oración, alabando a nuestro Dios como el único Dios verdadero, vivo y verdadero. Eso nos lo decía, ¿no? Primer mandamiento implica reconocer que Dios es el Dios verdadero y nuestro Dios. Entonces, por lo menos en oración, hagamos esto. Alabemos a Dios como el Dios verdadero y nuestro Dios. 2, que Dios nos limpie de los ídolos de nuestro corazón y roguemos por esta iglesia, para que esta iglesia le dé más gloria a nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Grande y poderoso Dios, Señor, al exhortarnos con estas palabras, con tu primer mandamiento en el que nos demandas que te adoremos y te reconozcamos como el Dios verdadero y nuestro Dios, eso queremos hacer, Señor, en esta sencilla oración. Es el momento en el que más fácil lo podemos hacer, Dios. Lastimosamente, hay un día a día, un trabajo, unos entornos en los que necesitamos seguirte reconociendo como el Dios verdadero, como nuestro Dios. Y ahora, Señor, en esta oración lo hacemos, pidiéndote también que nos ayudes, Señor, a reconocerte momento a momento como el Dios verdadero y como nuestro Dios. Que no nos tiemble la voz, Señor, cuando el impío, cuando se nos burla, cuando el impío nos hace mofas de nuestra fe. Te pido que nos des valor, Señor, para reconocerte como el Dios verdadero. Tú estás ahí mirándonos. ¿Cómo actuamos? Si queremos lucir como cristianos o lucir como el mundo. Tú sabes, Señor, cuántas veces hemos idolatrado el buen pensamiento de un amigo. Hemos idolatrado el no ser avergonzados. Hemos idolatrado el quedar bien, lo que piensen las personas. Y amando y siendo devotos a ese ídolo te hemos negado, Señor. Por favor, límpianos, te lo pido. Límpianos de nuestros ídolos, Señor. Tú nos has dado familia, nos has dado hijos. Que no idolatremos a nuestros hijos, Señor. Que no vivamos en pro de nuestros hijos, deshonrando tus mandamientos porque los amamos a ellos. Pero es un amor dañino, Señor, si no es de acuerdo a lo que tú nos mandas. Te pido que por favor, Señor, quites los ídolos de nuestro corazón, que nos los hagas ver, que como Ezequiel nos ayudes a entrar en nuestro corazón, Señor, y ver nuestros ídolos y echarlos fuera, por favor. Y que también, Dios, nos des a toda esta iglesia el andar para tu gloria, Señor. Si venimos a este lugar es porque no tenemos otro Dios, porque entendemos que tú eres Dios. Pero tal vez venimos a este lugar, Señor, con el corazón atado a otros ídolos, no reconociéndote y dándote la gloria de vida a tu nombre, dispersos, aburridos. Señor, que nos des el glorificarte y darte la gloria de vida a tu nombre como nuestro Dios. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén.